Microempresas y pequeñas empresas representan el 90% del tejido empresarial de nuestra comunidad. Establecimientos de hostelería, pequeños comercios, despachos, oficinas y otras actividades de servicios. Hoy conoceremos qué retos asumen y cómo cumplen con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Mariana Barragán trabaja en prevención de riesgos SAWEN y nos va a explicar cómo abordan el problema de la seguridad y la salud y la prevención en el trabajo. A ellos se les exige más, precisamente porque se dedican a la creación e implantación de sistemas de gestión de prevención. Mariana, buenos días. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Qué riesgos existen en una empresa que se dedica precisamente a la prevención de riesgos? Los riesgos económicos, de pantalla de visualización de datos, de riesgos eléctricos, biológicos. Tenemos unos riesgos ergonómicos bastante importantes. También tenemos un gran riesgo en tema de pantalla de visualización de datos, porque nos produce bastante fatiga visual, debido a que estamos muchas horas desarrollando nuestro trabajo. Estrés, porque muchos de los programas informáticos tenemos que un poco conocerlos, adaptarnos a ellos, y nos requiere mucho de nuestro tiempo para tratar con los clientes. También hay ahí mucha presión. ¿Y cómo evitáis los riesgos? Pues en esta empresa en particular, lo que hacemos es, para el tema de la fatiga visual, lo mejoramos haciendo nuestras pausas, orientamos el monitor, dependiendo de por dónde nos entra la luz, lo vamos modificando. Los problemas de que no alcancemos al objeto, para eso hemos adaptado el mobiliario, las sillas también están adaptadas para nuestra altura, para el descanso de las piernas están los reposapiés. Para evitar que estés continuamente cambiando la visión, un portapapeles, para que así esté todo en el mismo plano. Para el tema de los riesgos eléctricos, los subsanamos con las revisiones periódicas de los mismos. Riesgo de incendio, anualmente se hace por una empresa que nos suministra los equipos de extinción, en este caso extintores, nos forman cómo debemos de utilizarlo adecuadamente. Y se ponen los extintores en función del riesgo que tengamos, así se utiliza un tipo de extintor u otro. Para el riesgo eléctrico existe un tipo de extintor, y para lo que es las partículas sólidas está el ABC, que por eso tenemos varios. Y el tema psicosocial, que antes os he comentado, también es bastante importante, y lo subsanamos alternando las actividades. No solo hacemos funciones técnicas de visita, hacemos también labores comerciales, vamos alternando un poco las tareas, y intentamos también flexibilizar nuestro horario para un poco que no nos produzca tanto estrés, paginando por el tema laboral y el tema familiar, que es bastante importante, creo yo, para sentirte bien y poder ejercer nuestra labor. ¿Y qué modalidad de gestión de prevención tenéis instalada en SAWEN? Es un servicio de prevención ajeno, nos lo hace, para siempre, de esta manera, conseguir la imparcialidad. ¿Y cuando lo han hecho, ha notado mucha diferencia de si lo hubierais hecho vosotros? No, porque está todo estructurado. Protocolizado, ¿no? Correcto. ¿Cómo se puede mejorar la prevención de riesgos en un servicio de prevención? Empezando por integrar la prevención en la empresa. ¿Cómo la integramos? Pues es muy importante la labor y la cooperación de los trabajadores. Es muy importante que los formes, que los informes, que le des consulta y participación a ese trabajador, que se vea parte importante en esta empresa, decirle un poco todos los riesgos a los que estamos expuestos, todas las deficiencias de nuestra empresa, y qué opina que esa persona, aunque aporte, cómo subsanarlo. De esta manera conseguimos no solo la integración de la prevención, sino también una cultura preventiva, que creo que hasta ahora es lo que está fallando en la pequeña y mediana empresa. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Ha sido un placer. Hasta luego. Francisco Javier González es psicólogo y especialista en psicología clínica. Trabaja en el Gabinete de Psicología Alameda y nos va a informar de cuáles son los riesgos laborales en un entorno tan particular como este. Francisco, buenos días. ¿Qué hay? Cuéntanos
¿Qué tipo de servicios prestáis en el gabinete? Uno es atención psicología clínica, tanto a personas adultas como a infanto-juvenil, mediación familiar y todo tipo de alteraciones que pueden ser relacionadas con la población infantil, pero relacionadas sobre todo a trastornos del aprendizaje o a trastornos que se dan en el ámbito escolar. Pues nuestra política de prevención de riesgo es una política no escrita, porque somos una empresa pequeña, pero sí está muy implícita. Es primero que no haya nunca ninguna baja por algo que ahora está muy en boga, que son los nuevos riesgos laborales. Los riesgos laborales que dependen del estrés, de la tensión, del apoyo social, de las malas relaciones entre compañeras y compañeros, y también que no haya nunca ningún malestar, o que el malestar sea mínimo en todo lo que son los riesgos de tipo ergonómico, es decir, que dependan del mobiliario, de las posturas, etc. Riesgos para la seguridad que son pocos los que se pueden tener en una empresa de este tipo, en un gabinete de psicología. A nivel de seguridad, pues cumplir todas las medidas de seguridad que se pueden tener, por ejemplo, revisión de instalaciones eléctricas, de aire acondicionado, etc. Y también tener las medidas contra incendios, las mínimas que se pueden tener en este tipo de locales, que son pocas, tener señalización, tener luces de emergencia, y después todo lo que está relacionado con la ergonomía, es decir, que el mobiliario que utilizan sea un mobiliario adecuado, con las sillas adecuadas, que las posturas no sean excesivamente forzadas, que haya comodidad en los pasos, que haya comodidad en los espacios. ¿Y se puede hablar de riesgos psicológicos para un psicólogo? Es decir, ¿eso cómo lo afrontáis? Los riesgos psicológicos para un psicólogo son siempre relacionados con el trato a pacientes. ¿De dónde vienen estos riesgos? Del síndrome del quemado, lo que normalmente se llama síndrome de burnout, que viene definido por una quemazón profesional, es decir, en 3 ambientes. Hay un desgaste profesional, un desgaste emocional, hay una despersonalización y hay una visión muy negativa de uno mismo. ¿Cómo abordamos, cómo prevenimos nosotros? Primero, trabajar en equipo. Que en ningún caso desborde a ningún compañero o ninguna compañera. ¿Cómo hacemos eso? Pues haciendo sesiones clínicas. Normalmente hacemos una al mes, que la tenemos programada, y después tenemos sesiones clínicas cada vez que algún compañero o compañera considera que necesita el apoyo de los demás para abordar algún caso. Y no entrar en cinismo. Este gabinete lleva casi 30 años trabajando y no se ha dado ningún caso de ese tipo. Después también estamos muy involucrados en nuestro trabajo, y después las relaciones interpersonales, que son muy importantes, es decir, que normalmente no se le da importancia a las relaciones interpersonales, las relaciones entre todos los que estamos trabajando aquí, con el personal, con todos nosotros, pues son muy buenas. Y eso sí lo cuidamos, porque esas relaciones van a hacer que cualquier tensión que pueda aparecer haya un amortiguador. Y después que cada uno también es dueño de su trabajo, tiene control sobre su trabajo. Eso sí lo tenemos bien cogido. Pues Francisco, pues muchas gracias y hasta la próxima. ¿De acuerdo? Hasta la próxima. Hasta luego. CEMSA Seguridad es un centro especializado en materiales y sistemas de seguridad y alarma. Con 15 trabajadores en plantilla, lleva garantizando la seguridad de otros centros de trabajo desde 1987. Enrique Escobedo, copropietario de la empresa, nos va a ilustrar sobre cómo gestiona CEMSA su propia política de prevención. Buenos días, Enrique. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Pues mira, en primer lugar me gustaría saber qué ha cambiado en materia de seguridad y de prevención desde 1987. Para empezar, la ley, ¿no? La propia ley de prevención de riesgos laborales, ¿no? De no tener prácticamente ninguna legislación, y una legislación ya bastante importante y extensa. Antes, yo me acuerdo cuando nosotros empezamos con esta actividad, los equipos que podíamos suministrar a nuestros clientes eran muy limitados, ¿no? Incluso, sobre todo, principalmente, el mayor problema que tenía era la ergonomía, ¿no? En aquel entonces yo recuerdo, por ejemplo, que guantes no había nada más que de la talla 10, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Con lo cual, ahorita la gente no utilizaba
los métodos de prevención precisamente por incómodos. Ha cambiado, por ejemplo, pues toda la ley sobre señalización. Eso, sobre todo la variedad de equipos que ahora se pueden ofertar de cara a que el trabajo se haga de una manera, sobre todo, más segura y más cómoda. Y más especializada, supongo, ¿no? O Sí, sea, claro, hay mucho más especializado. Claro. Todavía queda un terreno largo por recorrer, sobre todo porque aquí, por ejemplo, se dan cuestiones climáticas que están difícilmente resueltas, ¿no? por los sistemas, por ejemplo, por los equipos de prevención. Son equipos que están diseñados, digamos, para otras latitudes, y claro, si aquí tú le dices a un señor de algo tan nuestro como es el olivar, ¿no? Que para hacer un trabajo de fumigación vaya por el medio de un olivar con 40 grados a la sombra, con una bota de agua, un traje que no transpira, unos guantes puestos, la verdad que son bastante reacios. Y aquí en la empresa, ¿quién se encarga de que Censa sea una empresa segura? La seguridad tiene que partir de todos los, digamos, de la empresa. El responsable de alguna manera es el técnico de la empresa, que además es el ingeniero técnico de la empresa, que además es técnico superior de prevención de riesgos, ¿no? Pero bueno, luego ya es trabajo de todo. El técnico podrá hacer una serie de recomendaciones y después el cumplimiento de esas recomendaciones o el uso de esos equipos de protección ya es, digamos, algo específico de cada uno de los miembros de la empresa. ¿Cuáles son los principales riesgos que afrontan los trabajadores en la empresa? Bueno, los trabajadores de la empresa, los principales riesgos están relacionados con la actividad que desarrollamos, ¿no? Como los de cualquier empresa que se dedique a instalaciones y mantenimiento de sistemas, ¿no? Cuando son obras ejecutadas en el exterior, pues bueno, los típicos problemas de caída en altura, si trabajan con andamiaje o con plataformas, lo que son el uso de herramientas eléctricas, lo que son posibilidades de deslizamientos por agua, por cosas de este tipo, los riesgos propios de la circulación, de estar continuamente para arriba y para abajo viajando. Y luego ya aquí, digamos, dentro de la empresa, los principales riesgos pueden estar relacionados con la actividad de la recarga y el retimbrado de los extintores, ¿no? Pero claro, se adoptan una serie de medidas de precaución y de seguridad para minimizar estos riesgos al máximo y principalmente para que no existan, ¿no? ¿Cuál es vuestro método de trabajo para garantizar esa seguridad de los trabajadores? Bueno, el método de trabajo, hay una formación continua a estos trabajadores mediante cursos relacionados con la actividad que desarrollan, ¿no? Bien sea prevención de riesgos, por ejemplo, instalación eléctrica, manejo de equipos a presión. Prácticamente es un proceso continuo tanto de formación y de información al trabajador para que esté en cualquier momento preparado. Lógicamente todo esto va acompañado con la dotación de los equipos, digamos, de protección relacionados con esos riesgos, ¿no? El uso de guantes, el uso de calzado adecuado, el uso de mascarilla, el uso de protectores auditivos, en fin, eso ya, digamos, forma parte de los equipos que hay que entregarle anualmente a cada trabajador para el desarrollo de su trabajo. La prevención, seguridad y salud de los trabajadores son obligaciones y responsabilidades de todas las empresas, independientemente de su tamaño. Incorporar en los centros de trabajo la prevención en el día a día no es tarea sencilla, pero sí posible. El tejido productivo andaluz está compuesto en un altísimo porcentaje por pequeñas y medianas empresas, en muchísimas ocasiones microempresas, o sea que tienen menos de 6 trabajadores. Integrar la prevención de riesgos laborales dentro de este sector productivo es una tarea que se antoja fundamental, porque tenemos detectado que los accidentes laborales que tienen unos resultados más graves se producen dentro de este entorno del tejido productivo. Desde la Unión General de Trabajadores de Andalucía, dentro de lo que son todas nuestras iniciativas formativas e informativas hacia los trabajadores y trabajadoras andaluces y andaluzas, pues estamos muy concienciados en que integrar la prevención en la empresa, en el centro de trabajo, en aquellas empresas de menos de 6 trabajadores, sensibilizando, informando, generando el germen de la cultura de la prevención, fomentando los mecanismos de participación que permitan pues que los trabajadores de estas empresas pues tengan las mismas coberturas que tienen cualquier trabajador a la hora de desarrollar su puesto de trabajo. Todo ello con unos
único objetivo, como es el que tenemos desde la UGT, que es conseguir pues tolerancia cero contra la siniestralidad laboral y que el centro de trabajo sea cada vez un lugar más sano, más seguro y más saludable.